Para muchos 2020 empezó y ha sido como el newsfeed de una red social, donde de repente aparecía alguna nota en rojo con la leyenda Última Hora, en la que poco a poco escalaban las informaciones sobre una enfermedad desconocida detectada en China. Así de simple, así de rápido y así de inesperado para muchos, algo que pasaba del otro lado del mundo retorció o hasta borró todo lo que era su vida. En esta avalancha, la gente de a pie fue inundada más y más con angustiante información que, a diferencia de lo que pasa con otros eventos, no causaba más tranquilidad, sino más y más tensión, porque las respuestas no bastaban. La crisis no se iba acabando, solo seguía creciendo, y los datos no dibujaban una imagen clara de lo que pasaba, sino solo creaban más y más confusión. De repente, millones sintieron que vivían una guerra contra algún enemigo invisible, que en cada calle, en cada persona en sus puertas, o incluso dentro de sus propios cuerpos, acechaba esperando hacerles lo peor. No había escape, solo había peligro. Así, a la par de la pandemia de COVID-19, también empezó una pandemia invisible dentro de nuestras cabezas. Estudios realizados en la cuarentena que vivió Toronto en 2004 debido a un brote de SARS mostraron que aquellos que vivieron en cuarentena por ser posibles portadores del virus incrementaron bastante su posibilidad de generar depresión y estrés postraumático. El escenario actual para aquellos que han pasado y pasan por una cuarentena debido a la pandemia de COVID no es muy diferente, según un estudio realizado en los primeros meses de esta pandemia. El escenario tampoco es halagador para los que solo están en confinamiento obligado o voluntario, pues como muchos intuyen, están en una situación de riesgo donde la depresión, la ansiedad y hasta el trauma pueden hacerse muy presentes. Puede sonar que es poco, pero esto hay que multiplicarlo por los millones y millones que en el momento de realización de este video viven lo que los medios han llamado como el gran confinamiento. Los especialistas son claros, las autoridades en salud mental del mundo no están preparadas para las consecuencias a corto y largo plazo que tendrá este evento. Mismos especialistas que advierten especialmente sobre cómo en muchos países la primera línea de defensa, el personal médico, no poseen entrenamiento ni apoyo psicológico, por los que son los más expuestos a terribles consecuencias derivadas de la fatiga, el shock, el estrés y un sinfín de situaciones más. Es triste esto último, pues muchos gobiernos corrieron a darles el título de héroes a los médicos. Claro, héroes con tintes de mártir, casi glorificando, casi justificando los problemas por los que habrían de pasar, tal como si fueran seres mitológicos, en vez de personas de carne y hueso, con familia y con una salud mental que, como la de cualquiera, puede llegar a ser quebrada. Y no solo se queda con lo que afrontan dentro del hospital. En algunos países, los médicos han afrontado una frustración total contra la gente o hasta contra la sociedad, al ver cómo en muchos lugares no se siguen las medidas de seguridad, cómo hay gente negando la existencia del virus con pseudociencia y hasta casos de agresiones a médicos por parte de la gente de la calle o de los familiares de sus pacientes. Y cómo todo esto al final se traduce en más y más camas llenas dentro de los hospitales. Cómo esto se traduce en que su batalla no parece tener final. Sin duda, estamos ante una pandemia invisible que va a tener y ya tiene consecuencias sutiles y otras no tanto. Es invisible, pues antes y quizá después de este evento, la salud mental es un tema sin mucha atención en una gran cantidad de naciones y discursos, que la ven como una responsabilidad individual o hasta como un pecado, donde si alguien sufre depresión es por falta de ganas, como dicen algunos de los populares discursos empresariales, espirituales u optimistas de la actualidad. ¿Te sientes triste porque perdiste un empleo? Bueno, estás pensando mal, deberías sentirte motivado a encontrar otro. ¿El confinamiento ha hecho que tu vida sea un ciclo donde solo hay trabajo y poco descanso? No deberías sentirte así, hay gente sufriendo más que tú. ¿Es que acaso quieres perder tu empleo por perezoso o por negativo? Hay mucha gente que ya quisiera tu lugar. Estamos en la sociedad del cansancio, donde la palabra que más pesa sobre las masas no es el debes, sino el puedes. Las cosas ya no son como eran en la sociedad disciplinaria, donde se decía, debes trabajar y producir mucho. No, ahora se dice, puedes trabajar y producir mucho. El puedes es mucho más coercitivo y poderoso, porque en vez de venir desde afuera, viene desde adentro de uno.
En la sociedad actual, el no poder es una señal de insignificancia y de impotencia de ser y vivir con dignidad, mientras que el no debes se puede sentir como la exigencia imposible puesta por alguna autoridad que no le entienda a uno, una autoridad que no nos importa mucho, más que solo que no nos ande molestando. En el tú debes no es una autoridad externa, eres tú. Nuevamente, en la sociedad del cansancio, la sociedad del tú puedes, la culpa es de uno, aunque se esté viviendo una crisis mundial. La depresión, el estrés postraumático y demás son temas de los que cada uno ha de encargarse pensando que son totalmente su culpa, o al menos su total responsabilidad. Al individuo no se le dice que debe de estar bien, sino que puede estar bien. Así la carga recae en él y solo en él. Esto se ha podido observar crudamente en países como Japón, donde la terminación de la propia vida ha sido mayor que el fallecimiento relacionado al COVID-19, algo que no es de sorpresa para varios pensadores y estudiosos del país nipón, que desde antes y durante la pandemia han declarado que el país no tiene un interés real por la salud mental de sus pobladores, siendo la pobreza, la alta exigencia social por tener éxito y la indolencia ante el fracaso temas que están causando estragos sociales que no hacen más que sumarse a los problemas ya causados por la pandemia. Creo que esto último es muy importante y es algo muy patente en muchos lugares del mundo. Los problemas sociales y los problemas psicológicos no se pusieron en pausa, no se pusieron en cuarentena, por decirlo de un modo. Siguen ahí y en muchos casos solo han sido potenciados por la situación de crisis sanitaria mundial, que involucra el confinamiento, la pérdida del empleo, la cuarentena y un sinfín de cosas más. Por esto, esta es una pandemia invisible, pues no existe capacidad para medir lo que hará la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático que esta crisis dejará a su paso. Todo gracias a la poca conciencia e importancia que se le ha dado a la psicología, a los mitos dañinos contra la psiquiatría y a la abrumadora ausencia de entendimiento de la sociología. Habiendo quienes consideran que la psicología ni siquiera es una ciencia, o que la depresión se debe a que la gente no quiere hacer nada o quiere estar triste, que las píldoras y medicamentos psiquiátricos solo existen para ocultarnos que todo se cura saliendo a caminar, echándole ganas o reflexionando, o que la sociedad es algo tan sencillo como que hay gente mala y gente buena, gente trabajadora y gente floja. Así, este tipo de temas sobre la depresión, la ansiedad y el estrés, o sobre cómo trata una sociedad a los individuos, son dejados de lado sin más. Reitero, no tenemos modo de saber a ciencia cierta qué causará todo esto en las mentes de las personas del mundo, no porque no lo vayamos a estar viendo en redes sociales con imágenes en rojo que dicen último momento, no significa que esto no podría tener un impacto elevado o importante. Vivimos tiempos de deshumanización, el dolor de la gente se enmascara o se racionaliza con números, o transformándolos en héroes, que más bien son mártires, gente que al fin y al cabo solo hace su trabajo, y al final del día solo quieren ver a sus seres queridos, en vez de entregarse por la causa. El problema final es que para afrontar todo esto, lo que se ha recomendado es evitar los confinamientos y las cuarentenas largas. Sin embargo, eso no se ha podido, ni parece que se podrá a corto plazo en varios países que afrontan el peligro de que sus sistemas de salud se colapsen si dejan el confinamiento. Así que, en el momento en el que se produce este video, el futuro pinta a que todavía hace falta mucha más espera dentro del confinamiento para millones y millones. Algo que no solo va a golpear sus carteras y su autoestima, sino también sus mentes, de un modo en que no se puede más que especular. Pues si ya es un esfuerzo mantener un conteo sobre los casos de infección, mantener un registro y análisis sobre la salud mental de las personas es algo que está muy lejos de ser posible. Incluso en los países más avanzados, pues irónicamente como en el caso de Japón, sus propias culturas y su propia búsqueda de productividad les hace ignorar o menospreciar estos temas. Esta crisis no solo nos ha mostrado lo poco preparado que está el mundo para las futuras amenazas virales, sino también para los problemas de la salud mental. Mostraban datos bastante delicados, como que la depresión podría llegar a ser la primera causa de discapacidad mundial en 2030, o que incluso que en el futuro se espera que habrá cada vez más gente perdiendo su deseo por vivir. Los datos son claros. Si se busca la dignidad humana, no se puede seguir descuidando la salud mental, como se ha hecho hasta ahora.
Las recomendaciones para cada uno y a nivel individual es que, además de no tener miedo a tomar terapia o asesoría psicológica, hay que tener una rutina diaria, mantener contacto virtual con amigos y con familiares, comer sano, dormirse a la misma hora a diario, mantenerse informado, pero también evitar estar leyendo noticias sin parar. También, obviamente, hay que seguir los lineamientos para disminuir el riesgo de contagio. Y ya por último, como consejo de un servidor, no culparse por la pandemia y sus estragos, porque al final, los sueños y las vidas de muchos fueron truncados totalmente. Ya es demasiada carga eso como para añadirle la carga de echarse la culpa por ello. No olvidemos que después de todo y ante todo, seguimos siendo humanos.